Si bien este tema ya lo había tocado cuando salió la segunda temporada de Call of Duty, a raíz de la cuarta temporada hay algo bastante interesante que podría llegar a confirmar esto. Pero para esto tenemos que recordar algunas cosas de la segunda temporada, específicamente la conversación que tuvo Brooklyn con Daniel Cohn. Primeramente, al inicio de la conversación, Brooklyn le pregunta a Daniel Cohn si no sabe nada acerca de la compra y venta ilegal de dinosaurios, a lo que este personaje menciona que no. Sin embargo, después de que Brooklyn menciona que está interesada en esto, aquí el comportamiento de Daniel Cohn cambia completamente, mencionando incluso que si bien no los conoce, está bastante interesado en poder conocerlos, como incitando a Brooklyn a que siguiera investigando más este tema. Que aquí lo interesante es lo que ocurre después, porque si recuerdas, Daniel Cohn sin ningún problema le manda una gran cantidad de dinero a Brooklyn, y esto no concuerda con el comportamiento que conocemos de este personaje, porque durante toda la conversación que tuvieron estos personajes, en ningún momento Brooklyn le mostró pruebas a Daniel Cohn de que estaba dentro en este negocio. Por lo tanto, ¿por qué Daniel Cohn así de sencillo le daría dinero a Brooklyn? Pero para esto hay que recordar el diálogo de la primera temporada que tuvieron Daniel Cohn y su hijo, que aquí Daniel Cohn le menciona a Kenji que está planeando el regreso de los Cohn, está trabajando en una nueva empresa. Este dato es bastante importante, pero lo voy a tocar más adelante en el video. Ahorita me voy a centrar en los audios que le mandó Daniel Cohn a Brooklyn, ya que en los mensajes de voz Daniel Cohn le menciona a Brooklyn que puede ser de ayuda, ya que ha hecho unos arreglos. Pero aquí la pregunta sería, ¿en qué le podría ayudar Brooklyn a Daniel Cohn? Pues si recuerdas, Brooklyn iba a comprar al dinosaurio, pero no iba como una representante de Daniel Cohn, iba como un comprador solitario. Y respecto a la segunda parte del mensaje, el arreglo era que Daniel Cohn aseguró la compra de un dinosaurio, por eso sin ningún problema le fue a dejar el dinero a Brooklyn. Pero si recuerdas, la compra del alosaurio era una trampa por parte de Soyona Santos para eliminar de una vez por todas a Brooklyn. Esto quiere decir de que Daniel Cohn estuvo involucrado en esto. Eso explicaría por qué sin ningún problema Daniel Cohn le entregó una gran cantidad de dinero a Brooklyn para poder comprar un dinosaurio, porque si recuerdas, esta compra y venta de dinosaurios ilegales no era algo fácil a lo que podías acceder. Pero aquí hay que recordar algo interesante que pudimos llegar a ver en toda la serie de Call of Duty, y es básicamente el control de los Atrociraptors. Si bien la entrenadora era de Handler, quien daba las órdenes era Santos, pero a veces quien las daba también era Dodgson, ya que si recuerdas fue Dodgson quien mandó amenazar al profesor Decide, ya que este le estaba mencionando al senador de que Biosyn les estaba mintiendo, y después fue Dodgson quien mandó a The Handler a matar al consejero regional porque le estaba estorbando. Ahora bien, si tenemos todo esto en cuenta, hay que recordar algo importante que podemos llegar a ver en la última temporada de Call of Duty, y es la conversación que tuvo Dodgson con Kenji, ya que en esta conversación Dodgson le menciona a Kenji que es rudo, igual que su padre. Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿realmente en Campamento Cretácico pudimos llegar a ver que Daniel Cohn fue rudo con Dodgson? Pues la respuesta es que no, porque si recuerdas, durante todas las interacciones que tuvieron estos dos personajes en Campamento Cretácico, la interacción fue bastante relajada, incluso en algunos puntos fue sumisa por parte de Daniel Cohn. Esto quiere decir que después de las interacciones que tuvieron en Campamento Cretácico, estos dos personajes siguieron hablando, incluso en el punto en donde Daniel Cohn ya se puso rudo con Dodgson. Además, también quiero que recuerdes algo interesante que se reveló en la tercera temporada, y es que quien controlaba el mercado de Malta, que si recuerdas era el más grande, era Biosyn, era Dodgson. Por lo tanto, si Daniel Cohn quería entrar a este nuevo mercado de compra y venta ilegal de dinosaurios, tenía que entrar con el pez gordo, y en este caso entró con Dodgson. Pero si recuerdas, Dodgson ya había hecho tratos anteriores con Soyona Santos porque le vendió a los Atrociraptors y también le ofreció los servicios de The Handler. Teniendo en cuenta lo que Santos le menciona a Brooklyn, quien organizó el plan para asesinarla fue Soyona Santos. Puede ser que Dodgson solamente lo haya probado, pero quien tuvo la idea fue Santos.
Y si recordamos, The Handler no elige a las personas que los Atrociraptors van a atacar, quien las eligen, ya sea Soyona Santos o Dodgson, ella solamente sigue órdenes. Pero a pesar de eso, si recuerdas, los Atrociraptors no dejan ningún cabo suelto, por eso cuando Ben y Darius van a ver la camioneta del vecino de Sammy, podemos ver que este ya fue asesinado por los Atrociraptors. Y si bien podrías estar pensando de que The Handler simplemente marcó al vecino de Sammy y por eso los Atrociraptors lo eliminaron, esto se desmiente más adelante en la primera temporada. Porque si recuerdas, al final de esta podemos llegar a ver cómo los Atrociraptors no solamente están atacando a los campistas, sino que también están atacando a Mateo, y en ningún momento The Handler marcó a Mateo, ya que para estos acontecimientos The Handler había quedado inconsciente, por lo tanto los Atrociraptors simplemente estaban siguiendo ese entrenamiento que era eliminar cabos sueltos. Pero en capítulos más atrás podemos ver cómo los Atrociraptors no le hacen nada a Jensen a pesar de que estén cerca de él. Pero esto tiene bastante lógica porque Jensen ya sabía de la existencia de los Atrociraptors, no necesariamente tuvo que estar presente durante su entrenamiento o formó parte de él, pero simplemente los Atrociraptors ya lo identificaban. Ahora teniendo todo esto en cuenta, volvamos a la cuarta temporada de Call of Duty, ya que aquí Kenji le menciona a Dodgson que él entrenaba a Atrociraptors como asesinos, esos que mataron a su padre. Y aquí podemos llegar a ver que Dodgson no se sorprende ni tampoco lo niega, por lo tanto podríamos estar pensando de que Dodgson sí supo que la muerte de Daniel Cohn no fue por cualquier dinosaurio, sino que fue por sus Atrociraptors. Pero si recuerdas la escena en donde los Atrociraptors matan a Daniel Cohn, aquí podemos llegar a ver que en primera instancia los Atrociraptors lo ignoran por completo porque no es el objetivo y tampoco es un cabo suelto. Incluso The Handler da la orden a los Atrociraptors de centrarse solo en los campistas, pero incluso antes de eso, los Atrociraptors ya habían matado al trabajador de Daniel Cohn. The Handler no da la orden a los Atrociraptors de matar a Daniel Cohn porque él forma parte del negocio que estaba formando Soyona Santos con Dodgson. Pero si recuerdas, es hasta que Daniel Cohn se mete con los Atrociraptors que es cuando estos lo matan, pero aquí la pregunta sería ¿por qué The Handler no simplemente acorraló a Daniel Cohn con los Atrociraptors? Ya que si recuerdas, Daniel Cohn formaba parte del negocio. Pues ahora cobra sentido por qué Dodgson no se sorprende por la muerte de Daniel Cohn, ni mucho menos de que Kenji le restregara de que sus Atrociraptors fueron quien lo mataron, que si recuerdas, Dodgson le menciona a Kenji que es rudo, igual que su padre. Por lo cual podríamos estar pensando que en algún momento Daniel Cohn trató de sobornar o pasarse de listo con Dodgson y esto obviamente no le agradó, por lo tanto ya no era una prioridad para que formara parte de este negocio. Así que sabiendo de que Soyona Santos había mandado a The Handler para que eliminara a los campistas, pues no le importaba si Daniel Cohn se interponía para proteger a su hijo. Si Daniel Cohn se interponía, The Handler tenía la orden de también eliminarlo. Hasta incluso aquí surge una pregunta, ¿quién realmente fue quien mandó a matar a los campistas? ¿Fue Soyona Santos o fue Dodgson?